En esta sección vamos a ver cómo las visualizaciones nos pueden ayudar a enriquecer, nuestro análisis exploratorio de datos, en particular en este momento haciendo foco en cómo podemos analizar la distribución que tienen variables que potencialmente podemos tener en los data frames o en nuestro set de datos. Entonces, yendo un poco más a el hecho específico, y como hicimos en parte del apartado anterior, en nuestra introducción, es decir, nosotros queríamos entender cómo se comportaba una determinada variable, cómo podía ser los bits por minuto, y algo muy interesante que podemos hacer inicialmente es intentar comprender cómo es la distribución de los valores de cada una de las columnas o features que tenemos en nuestros data frames, ¿sí? Entendemos por distribución a la cantidad de veces que una determinada variable toma ciertos valores, ¿sí? Y bueno, hay distintas visualizaciones que nosotros vamos a poder tomar, ¿no? Como estuvimos hablando anteriormente, una cosa es ver la información de esta forma y tener ciertas consideraciones tabularmente. Es muchísimo más simple verlo en una visualización y es por eso vamos a ver cuáles son esas visualizaciones que podemos utilizar justamente para inicialmente poder entender una determinada variable y hasta poder hacer ciertas comparaciones, en algunos contextos. Por ejemplo, algo que se me ocurre para el otro set de datos con el que estuvimos trabajando, el de Kickstarter, es la posibilidad, por ejemplo, de comparar la distribución que puede tener la variable de, el goal, que era el dinero, de objetivo que había que juntar, versus la distribución del dinero que los proyectos después realmente juntaban, ¿no? Si se cubriera, todos los proyectos, las dos distribuciones deberían ser iguales. Sin embargo, me imagino que lo que se debe ver es que hay una que está más corrida en una determinada dirección y eso hace que esos proyectos no se cumplan y demás, ¿no? Como debe pasar, muchos proyectos deben fracasar en la plataforma. Aquí podemos hacer algunos análisis también similares con datos que tenemos también de las canciones. Pero bueno, el primer tipo de visualización que vamos a ver, ya lo estuvimos utilizando en este notebook, y es un histograma. En sí, este sirve para poder mostrar la distribución de una determinada variable, ¿sí? Y para poder construirlo necesitamos de dos parámetros. Una variable en cuestión que tiene que ser numérica, esta puede ser continua o discreta, y el ancho que van a tener las columnas del histograma. En particular, cuando estamos trabajando con Matplotlib, el cual lo vemos con el helper de plot de pandas, acá estamos llamándolo de una forma distinta con .plot.ist. Le podemos indicar la cantidad de bins o buckets, en el cual se va a dividir la visualización, y en este caso nos va a asegurar, que va a tener esa cantidad de buckets del mismo tamaño, ¿sí? En ese sentido, con setTitle, setXLabel es setYLabel, nosotros estamos seteando en sí un poco mejor que los plots que yo hice anteriormente, descripción e información, sobre cómo está hecho esta visualización, siempre indicando un título como buena práctica. En el caso de lo que es la columna I, esto nos indica la frecuencia en lo que aparece, y esto en sí nos está indicando, cuál sería para bits por minuto, cuál es la frecuencia para los distintos valores que puedo ir tomando, ¿no? Que es bits por minuto es la variable que estamos analizando. De vuelta, en ese sentido, se ve lo que estamos mencionando, que todo parece indicar que los valores de distribución de bits por minuto están alrededor, de lo que es 120, un poco más, y demás. Por otro lado, respecto a la duración de las canciones, que por cómo nos dan las escalas,
podemos ver también, digamos, el mismo tipo de visualización que habíamos generado anteriormente, ¿sí? Esto nos permite entender, por ejemplo, en este caso, si quieren podemos ver que la mayoría de las canciones están rondando entre casi los 3-4 minutos y casi, digamos, todo el área está por ahí. Después esto no supera mucho más el histograma. Realmente la frecuencia está por acá. Acá todavía no podemos hablar de aire, me estoy adelantando un poco. La otra visualización que podemos utilizar en este sentido es lo que se conoce como un plot de densidad, que podemos hacer que un plot de densidad es una versión continua de un histograma, ¿sí? Ya que para nosotros no es necesario indicar el tamaño de los bins, ¿sí? Lo que se muestra es cómo se distribuye la función de densidad, digamos, de la variable numérica a lo largo de todos los valores posibles que la misma puede llegar a tomar, ¿sí? Para hacer estos plots vamos a estar utilizando Seaborn, también otra de las librerías que estamos utilizando para visualizaciones. Y en ese sentido, utilizamos distintos valores justamente para poder acercar, obtener el parámetro de bins, como les decía, no es necesario. Y de esta forma, bueno, podemos obtener lo que sería la función de densidad, digamos, en este caso, los bits por minuto. Por otro lado, podemos hacer exactamente lo mismo con la duración de la canción, y en este sentido, bueno, obtener la función de densidad, ¿sí? En sí, este parámetro que ven acá, que se dice is false, lo podemos pasar a true en ambos casos y nos va a estar mostrando el histograma, digamos, el histograma, digamos, relacionado, digamos, a esta función de densidad. Justamente es uno de los features, digamos, que nos da Seaborn, y bueno, sí, es interesante también tener en cuenta si queremos comparar también el histograma contra el mismo, ¿sí? Y bueno, nuevamente lo que les decía anteriormente, el seteo de título y labels para cada uno de los puntos de la visualización, ¿sí? En este caso estamos expresando es densidad. Esto es un tema, bueno, que se ve bastante en detalle, digamos, en todo lo que es probabilidad estadística. El título, que bueno, nos indica, sería la densidad de BPM, digamos, el tempo de las 2000 all time top songs de Spotify. Y bueno, lo mismo, digamos, aplica para lo que es la duración de la canción en segundos. Bueno, y algo que podría ser interesante hacer en este sentido es decir, bueno, si nosotros tenemos estas distribuciones, sería interesante poder comparar distribuciones en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, está el ejemplo que les comenté, digamos, de lo que se puede hacer con lo que se podría haber hecho, digamos, con todo el notebook de Kickstarter para analizarlo, pero al mismo tiempo también en este contexto, qué sería lo que podríamos comparar, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos categorías o géneros, en este caso de las canciones, y podríamos decir, bueno, ¿por qué no comparamos, digamos, las distribuciones de las canciones que pertenecen a determinados géneros, ¿sí? Y en este sentido, algo que podríamos hacer, por ejemplo, de vuelta, haciendo un value counts y viendo aquellos géneros que tengan una mayor cantidad de canciones, podemos tomar de los que tienen una mayor cantidad de canciones algunos para poder comparar entre sí,
¿sí? En este sentido, vamos a tomar los dos géneros más importantes, el álbum rock y álbum standards, y en este caso calcular las distribuciones de ambos. Y de esta forma podemos comparar, digamos, las distribuciones de ambos géneros en particular, ¿sí? Obviamente que hay interpretaciones que podemos hacer, por ejemplo, la región que tienen en común. Todo parecería indicar, por ejemplo, que el género alternativo, de rock alternativo, es en este sentido un poco más, si quieren, lento en términos de tiempo que lo que se llama álbum rock genre, ¿sí? Analizando esto. Y podríamos realizar lo mismo también sobre la duración, también con un displot en este caso. Obteniendo en ese sentido una distribución, la distribución de la duración, tanto digamos estas canciones del rock, álbum rock genre versus las de rock alternativo, ¿sí? Por lo que se ve, digamos, en la función de densidad, hay una duración, la duración de la mayoría de las canciones, digamos, de rock alternativo es bastante más corta, digamos, que, no sé si bastante más corta, digamos, pero se encuentra entre un poco menos de, si quieren, qué sé yo, los 3 minutos y pico y casi los 400 segundos, ¿sí? Y decae directamente, mientras que en este álbum rock genre tenemos canciones que parecen ser más largas en ese sentido, ¿sí? Y bueno, y un aspecto interesante, justamente para poder hacer esas comparaciones un poco mejor, es que para poder aproximar estas funciones de densidad, Seaborn utiliza un método que se llama KDE, Kernel Density Estimation. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener un poco más de control sobre el plot final que obtenemos, podemos utilizar la función KDE plot directamente para obtener el mismo tipo de función. Lo que tiene de interesante esto es que tenemos este parámetro que se llama shade, y esto está disponible, sí, en KDE plot, y en este sentido nos permite, acá tengo un error que vamos a y en ese sentido, tipo, al poder visualizarlo de esta forma, realmente podemos ver, graficar bien las áreas en común que tiene y en los puntos en los que son comunes las densidades en este caso y las distribuciones, ¿sí? En ese sentido esto es bastante interesante y es algo que pueden tener en cuenta, digamos, para el análisis o mismo también poder utilizarlo para estar más cómodos en cómo lo hacen y buscando la región en común en la cual digamos, tienen puntos en común entre aquellas distribuciones que estén comparando. Bueno, en ese sentido, esto, digamos, son algunos de los puntos que tenemos. En el siguiente video vamos a estar hablando un poco de algunas correlaciones que podemos analizar en variables y ver, digamos, la relación que hay entre las mismas.
indicando, digamos, cuál sería